En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Y antes de presentarlo justamente a él, como dice el separador pertinente, les contamos que a una joven, aproximadamente, imaginamos de 10 años, Urcade Valentina, se le acaba de caer aquí, muy cerca de la radio, el carnet de IOMA, ¿sí? Así que, nada, si alguien conoce a la familia Urcade, si conocen a Valentina, avísenle que el carnet está aquí en la radio, lo dejamos aquí en la radio todo el día. Bueno, va a quedar acá en la radio hasta que alguien lo pase a buscar, se lo dejamos al ruso Daniel Castelli, así que, nada, y se le cayó y un vecino lo ha dejado aquí justamente en la radio. ¿En qué hora, Guido Russo, estamos hoy? Todo el día, hasta las 10 de la noche, exactamente, bueno. Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo para venir a buscarlo. Recordamos Urcade Valentina, tiene, bueno, está también Urcade Facundo, que imagino que... su papá es policía, así que, nada, si algún efectivo de la policía de aquí conoce a Urcade, si trabaja aquí en nuestra ciudad, avísenle que tenemos el carnet de IOMA aquí de su hija. Pero ahora sí, vamos a hablar de economía, porque hace algún ratito con nuestro compañero Antonio Ligari hablábamos, Ligari, de lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Siempre bien afortunados. Qué bueno, estaban bastante preocupados. Sí. Mirá, para que el FMI estoy preocupado por el rumbo de la economía, el desplome. Exactamente. Pero para hablar de todo esto estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero y amigo, como siempre, que nos habla de economía. Estamos hablando de Alejandro Peter Otero. Peter, ¿cómo le va? Ezequiel Ley y Ligari aquí lo saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo muy bien, y decían ustedes, los escuchaba, que a una vecina se le cayó el carnet. Bueno, al Fondo Monetario se le cayó un nuevo pronóstico. ¡Epa! Pero más desalentador que el anterior. ¿Qué quiero decir? El Fondo Monetario, tal como es habitual, al finalizar el segundo trimestre, es decir, al concluir el primer semestre del año, revisa el pronóstico para la región, para América Latina, y en un contexto de crisis, esto se refleja en que la estimación del Fondo Monetario para América Latina prevé una caída de 0.4, es decir, de un poquito menos de medio punto del Producto Bruto en términos globales, eso refleja las dificultades de la economía a nivel global, pero para la Argentina en particular la noticia es mucho peor. Recordemos que el Fondo Monetario venía pronosticando una caída del Producto Bruto, es decir, una caída del nivel de actividad, de la generación de riqueza en el año, del 1% para este año. Y ahora ha corregido ese pronóstico, convirtiéndolo en un número más aciago, una caída de 1.5, es decir, una corrección del 50%, una caída de 1.5 del producto, es lo que el Fondo Monetario está estimando para este año para la Argentina. Y esto en concreto, ¿qué significa? Porque esto así suena como un numerito, pero en la realidad significa algo bastante más dramático, significa menos empleo, significa menos horas trabajadas para los que logren conservar el empleo, significa menos ventas para los comercios y la industria, significa menos inversión, en fin, en definitiva, significa menos bienestar para el conjunto del pueblo argentino, de modo que no hay nada bueno para esperar en el segundo semestre, como hemos dicho en otras ocasiones. En todo caso, el más optimista de los pronósticos es que las cosas no empeoren mucho más de lo que ya está. Ahora, lo curioso por ahí es que mientras el Fondo Monetario dice esto, es decir, dice que la actividad económica va a caer, la situación va a desmejorar, incluso en peores términos de los que el propio fondo ya venía estimando, por otro lado, ensalza, por otro lado, celebra las políticas adoptadas por el gobierno, ¿no? Dice que la corrección macroeconómica, la corrección de los desequilibrios, la corrección de los precios relativos, y todos términos técnicos que en definitiva lo que están mencionando es que la brutal devaluación, el tarifazo y la disminución de los impuestos a los ricos eran medidas necesarias, y que si bien ahora estamos padeciendo una situación difícil y muy aciaga, como decíamos, cabe esperar un futuro venturoso para el año que viene. Es decir, ya no es el segundo semestre, es el año que viene donde la promesa de ventura y prosperidad para todos se vuelve a instalar, en este caso de la mano del Fondo Monetario. Pero, Alejandro, te hago una pregunta, porque el FMI
lo define como algo ambicioso, como una política ambiciosa y muy necesaria en esta transición de este gobierno de Macri, y señala que bueno que los desequilibrios anteriores de la macroeconomía han reprimido la inversión, pero sin embargo vemos que en la realidad que empezó el segundo semestre y la lluvia de inversiones prometida tampoco llegan. Lluvia hubo, pero no de inversión. Claro, lluvia hubo, cayó hasta helada, hay que negarlo. Pero bueno, esto digamos se va, esto no va, digamos, no se corresponde con esta definición del Fondo Monetario, no se corresponde con la realidad, ¿no es cierto? Está muy bien la pregunta, Tony, porque el mismo fondo dice que las inversiones esperadas a partir de estas políticas que ha instrumentado el gobierno, insisto, la devaluación, el tarifazo, la disminución de impuestos a los ricos, las inversiones esperadas, dice, se están demorando más de lo previsto, ¿no? Y entonces esto es bien interesante porque lo que demuestran los números, incluso los números del Fondo Monetario, es que ha caído el consumo y ha caído la inversión, y dicen la inversión se demora, es decir, la lluvia de dólares, la confianza, la sobreestimación, diría yo, del gobierno respecto del comportamiento de la inversión frente a las políticas del nuevo gobierno, es lo que se está mostrando en el momento actual, de manera que cabe esperar y cabe pensar que la inversión se mueve por otros factores que los que el gobierno está tratando de llevar adelante, es decir, no responde a los estímulos que el gobierno creía que iban a dar resultado, como el factor confianza, un gobierno pro mercado, un gobierno pro intereses de los sectores concentrados y dominantes, iba a generar automáticamente un reflejo favorable a la inversión. Esto no sucede, la política antiinflacionaria tampoco se demostró exitosa, todo lo contrario, los precios crecen, pero aun cuando esta resultara exitosa, tampoco la inversión va a responder a eso. ¿Por qué? Porque la inversión a lo que responde es a las oportunidades de negocio. La inversión responde en la medida en que la actividad económica crece, y cuando la economía se plancha o tiende a decrecer, como es el caso, la inversión se vuelve muy cauta, se vuelve muy conservadora. Nadie invierte en una economía que va a la retranca, y lo que está anunciando el Fondo Monetario es que la economía en la Argentina este año va a ir a la retranca. Claro, porque evidentemente, digo, las políticas... Que la inversión reaccione positivamente. No, decía, perdón, que te intervenía, que las políticas aplicadas económicas de este gobierno lo que están por el momento generando en la economía real es, o sea, están el mercado, no hay un mercado, digamos, que las empresas, digo, para poder invertir en el país vean un mercado fuerte como para tener, digo, ¿no? Exactamente, Tony, es decir, la actividad económica está cayendo, las ventas están cayendo, el consumo está cayendo, hay menos posibilidades de negocio, porque además esa es la política antiinflacionaria del gobierno. ¿Cuál es la política real antiinflacionaria del gobierno, más allá de lo que el gobierno dice o declama? La política antiinflacionaria real del gobierno es la recesión, el enfriamiento de la economía vía tasas de interés, esto que algunos celebran como exitosa de la política del presidente del Banco Central, Schwarzenegger, que está ofreciendo títulos para secar la plaza a tasas de piso 30%. O sea, el que guarde dinero va a recibir un dinero grande, pero en un tiempo. Sí, pero a ver, esto tiene efectos económicos concretos en lo inmediato. Si las tasas son del 30%, esto quiere decir que es más caro el financiamiento para el consumo y para la inversión. Esto quiere decir que para endeudarse a esas tasas hay que tener oportunidades de negocio que repaguen semejante nivel de tasa de interés, porque esto en algún momento hay que pagarlo. ¿Y cuál es la oportunidad de negocio que genera esa tasa de interés? Ninguna. Y por otro lado, en donde no hay oportunidades de negocio reales a esa tasa de interés, el estímulo es hacia la colocación especulativa, no productiva, lo cual resiente más la economía en términos de empleo y capacidad de consumo, ¿se entiende? Es decir, la propia política del gobierno, en términos de política antiinflacionaria, es recesiva, genera las condiciones que el Fondo Monetario no hace más que reconocer en un número, pero que en términos concretos significa menos bienestar para todos y menos estímulo
para la inversión privada. Y un dato quizás no llamativo también, bueno, ayer en la entrevista que hizo Telefe al presidente Mauricio Macri, bueno, evidentemente no vamos a crecer en el segundo semestre, pero sí están, elaborando esta tesis de que en el 2017 sí habría un crecimiento, empezaría el crecimiento de la economía. Y paralelamente esto es una visión que es una evaluación que hizo el FMI, es decir, que creo que, como vos decías hoy cuando arrancaste en esta columna, me parece que no van a acertar de nuevo, porque si todo sigue de la misma manera con esta política de ajuste que está teniendo el gobierno nacional, tampoco vamos a crecer en el 2017, ¿no es cierto? Digo, y bueno, a lo que apuntaba era ese dato, ¿no? De que el presidente está diciendo lo que dice el FMI de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente, pero cuando uno observa el desenvolvimiento de la economía en la Argentina y la orientación de las políticas económicas, la verdad es que no hay ningún elemento consistente, no hay ningún elemento real que permita ser optimista respecto de 2017, es decir, no hay ningún factor que nos permita decir que 2017 va a ser muy distinto de lo que está haciendo 2016. Fíjate vos que cuál es cada vez más la vedette en este escenario asiago, en este escenario poco alentador que vivimos de la economía argentina, la vedette, aquel elemento al cual el gobierno le está poniendo todas las fichas, es el blanqueo. Pero no por sus efectos fiscales o económicos, que no van a ser significativos, sino por lo que pueda significar en términos de factor psicológico, shock de confianza. Como si se dijera, bueno, si se blanquea mucho, seguramente si se blanquean las cifras que el gobierno espera, los más cautos 20.000 millones de dólares, los más optimistas 60.000 millones de dólares, si se logran esas cifras de acá a marzo, que es cuando estaba vigente el blanqueo, seguramente el gobierno lo presente como un efecto confianza, como una demostración de confianza en el gobierno, la situación y sus políticas económicas. Pero es meramente psicológico, su efecto respecto de la economía real va a ser absolutamente nulo. Por eso digo que si la estrellita, la vedette, en este contexto de la política económica es el blanqueo, estamos al horno, como dirían los pibes, porque eso en términos reales tiene poca o baja incidencia. Peter, como siempre, muy amable, y nos han quedado y nos quedarán seguramente, como siempre, muchísimos temas, pero serán temas para charlar el próximo jueves, como siempre. Cuando ustedes quieran, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Alejandro Peter Otero, nuestro columnista en materia de economía.